Muy bien, pues vamos a considerar ya a partir de hoy el capítulo 13 de Romanos. Ya la semana pasada, gracias a Dios, pudimos concluir lo que fue el capítulo 12, que van muy de la mano, siguen siendo parte de los deberes cristianos que nosotros como hijos de Dios debemos de llevar a cabo. Les decía la semana pasada que algunos de estos deberes tienen que ver con nuestra interacción con los hermanos en la iglesia o incluso fuera de la iglesia o fuera del lugar de reunión. Recordemos que, bueno, la iglesia somos las personas, no es propiamente el local o la construcción donde nos congregamos, pero para efectos prácticos así le decimos, ¿no? Vamos a la iglesia y nos referimos a ese lugar que se ha edificado para reunión, pero que al final de cuentas la iglesia somos nosotros las personas somos los que hacemos iglesia. Entonces, la forma en que nosotros debemos interactuar con nuestros hermanos lo podemos encontrar pues prácticamente en toda la Biblia, pero hablando específicamente en cuanto a la iglesia propiamente, lo encontramos en el Nuevo Testamento y un poco más detallado pues en las cartas que escriben los diferentes discípulos o apóstoles del Señor, entre ellos pues el apóstol Pablo, que escribió muchas cartas y en cada una de ellas nos da instrucciones de cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia, pero no solo ahí, sino también nos instruye cómo debemos comportarnos en la sociedad, porque nosotros debemos recordar que somos hijos de Dios en todo tiempo, no solamente dentro de la iglesia, no solamente cuando estamos en una reunión, no solamente cuando nos congregamos en algún lugar con nuestros hermanos o cuando coincidimos con algún hermano en alguna reunión, algún evento, algún lugar, sino que nosotros somos hijos de Dios todo el tiempo, por lo cual debemos de comportarnos como hijos de Dios todo el tiempo, en todo lugar, no importa qué es lo que estemos haciendo, no importa si nos conocen, es decir, no importa si saben que somos hijos de Dios o no, nosotros debemos de comportarnos como tal, como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo casi siempre en los últimos capítulos, en las últimas partes de sus cartas, es donde nos instruye, nos da lo que se conocen como consejos prácticos, que es lo que hemos estado ya revisando a partir del capítulo 12, aquí en la carta de los Romanos. Y aquí en el capítulo 13 nos va a instruir el apóstol acerca de las autoridades civiles o de las autoridades gubernamentales. Pero bueno, no solo se reduce a ellas, sino que también debemos de tener en consideración a nuestras autoridades eclesiales, que son los pastores o líderes en su caso. Debemos de tener atención hacia lo que el apóstol nos instruye en cuanto a estas autoridades. Vamos a leer lo que dice el capítulo 13 a partir del verso 1 y de ahí vamos a ir considerando algunos pasajes y tomando enseñanzas para nuestra vida. Dice capítulo 13, verso 1. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta primera parte donde dice que las autoridades que hay han sido establecidas por Dios, dice no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios fue quien estableció en toda la tierra los diferentes modos o formas de gobierno. Aquí en nuestro país tenemos un presidente, cada estado tiene su gobernador, dentro de los estados están los presidentes municipales, presidentes de comunidad, y así se va dividiendo en la forma de gobierno. En otros países, como en España, pues todavía hay rey, están los reyes de España, o en Inglaterra también está el rey de Inglaterra, pero son las diferentes formas que Dios estableció de gobierno en todo el mundo. No todos los países tienen exactamente la misma estructura en cuanto a gobierno, pero aquí nos dice la Biblia que todas esas autoridades, no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Sean buenos o malos, recordemos que está Dios detrás de quien queda en algún gobierno y a nosotros, hablando de nuestro país y de todo el mundo, ¿no? Pero o un poco enfocándonos un poco más a nuestro país, debemos de orar por esas autoridades, por los que están en el gobierno, porque son gente que pues tienen las riendas del país y aunque nosotros sabemos que nuestra economía, que nuestra estabilidad, que nuestra vida depende de Dios, pero no por eso debemos de hacer a un lado el estar orando por nuestras autoridades. Es importante que lo hagamos. Entonces, este primer
versículo que menciona aquí nos dice que las autoridades o la forma de gobierno que hay en cada país, Dios está detrás de ellos. Insisto, aunque los gobernantes no sean del todo buenos, pero miren mis hermanos, hay algo bien importante. Cuando uno lee el libro de los jueces, se puede dar uno cuenta cómo eran los jueces y cómo era el pueblo. Los jueces eran imperfectos. Por poner un ejemplo, Sansón, que es uno de los jueces más conocidos, sabemos que le dio grandes victorias al pueblo de Israel, derrotando a los filisteos, pero que al mismo tiempo fue un hombre que falló mucho. Rompió su voto nazareo, él no podía tomar vino y tomó vino, no podía tocar algún animal muerto y tocó algún animal muerto. En fin, él hizo cosas que no le eran permitidas. Aún así, como juez, él pudo darles victoria en muchos momentos al pueblo de Israel. Por otra parte, el pueblo de Israel, había un tiempo en el que seguían a Dios, estaban bien con él, procuraban agradarle, pero pasaba un tiempo y se olvidaban de Dios, comenzaban a ir tras ídolos, a sacrificarles a esos ídolos, y entonces venía nuevamente una serie de situaciones adversas en contra del pueblo de Israel. Venían sus enemigos, los atacaban, los destruían, y entonces comenzaba un nuevo ciclo. Dios enviaba a un juez que los ayudaba en algún momento a ser libres de la opresión de X pueblo en aquel momento, y ese juez en algún momento mostraba que tenía también algún defecto, no era un juez perfecto, no podía llevar a la perfección su forma de dirigir al pueblo, y así podemos ver esa situación a lo largo de todo el libro de los jueces. ¿Y qué es lo que nos enseña? Dice en diferentes momentos ahí en ese libro, que como no había un rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y nos muestra los defectos, la deficiencia de los gobiernos terrenales, tanto del gobierno como del pueblo. También el pueblo era imperfecto, y eso nosotros debemos de verlo reflejados en nuestra nación. No va a haber, jamás va a haber un gobierno perfecto, no lo va a haber, pero tampoco nosotros como pueblo, o en este caso como ciudadanos de México, no somos perfectos. Y esto nos lleva siempre a pensar en el gobierno perfecto que va a ser el del Señor Jesucristo, donde no va a haber corrupción, donde no va a haber ningún tipo de injusticias, no va a haber nada que se oponga al gobierno perfecto que va a presentar el Señor Jesucristo, y que nosotros, según conforme a lo que dice la Biblia, vamos a estar gobernando con él. Entonces, es bien importante que, como dice aquí, nos sometamos a las autoridades superiores, aunque no sean del todo perfectas. Vamos a ver ahorita también un paréntesis en cuanto a someternos o obedecer a esas autoridades, pero de entrada algo que sí es importante mencionar es que debemos estar orando por nuestra nación y por las autoridades presentes y futuras. Insisto, sé que nosotros, nuestra vida depende de Dios, pero la misma Biblia nos enseña que debemos de orar por aquellos que están en eminencia, es decir, aquellos que tienen un puesto de autoridad. En algún momento Dios les dice a su pueblo, a aquella ciudad a la que fueren transportados, a la que fueren llevados, oren por esa ciudad, porque la paz de esa ciudad será la paz de ustedes. Entonces, si hay un buen gobierno para nosotros, pues nosotros nos veremos beneficiados por ese buen gobierno. Si hay un mal gobierno, pues tristemente nos veremos perjudicados por ese mal gobierno. Entonces, estemos orando, sabemos que estamos en tiempos de elecciones, voten con sabiduría, pídanle a Dios sabiduría. ¿Qué es sabiduría? No solamente votar por el partido que siguió mi papá y mi abuelito y mis hermanos, y pues yo también soy ahora de ese partido, y entonces voto por X partido, ¿no? Tengamos cuidado por quién votamos, cómo votamos, pidamos a Dios sabiduría para votar, pues por quien nos parezca, bajo la dirección de Dios, el mejor candidato o candidata para la presidencia de nuestro país. ¿Sí? Estamos muy cerca de llevar a cabo esa votación, y aprovecho este punto en el que el apóstol Pablo nos habla de las autoridades superiores para decirles que voten por con sabiduría, no voten con el vientre, con el estómago, con las emociones, sino que seamos guiados por Dios para votar con sabiduría este 2 de junio, ¿sí? Bien, continuamos entonces, dice en el verso 1, hablando de las autoridades, que debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Les decía hace un momento que hay
hablando de la sabiduría, uno debe de obedecer a las autoridades, así como les decía que debemos votar con sabiduría, debemos de obedecer a las autoridades con sabiduría, no con una obediencia o una sumisión ciega. Ya sea autoridad gubernamental o eclesiástica, debemos de obedecer con sabiduría, no porque sea el presidente, no porque sea el gobernador, no porque sea el diputado, no porque sea el presidente de comunidad, yo le debo una obediencia, perdón, ciega, no porque sea el pastor, no porque sea el líder, no porque sea el encargado de uno de los grupos pequeños, entonces yo le debo una obediencia ciega, debemos de obedecer con sabiduría. Si el gobierno, por ejemplo, nos manda a que suspendamos las reuniones cristianas arbitrariamente, es decir, no por un motivo justificado como lo fue en la pandemia, recordemos que ahí se nos pidió que suspendiéramos las reuniones, pero no por ser cristianos, sino las reuniones en general, fiestas, eventos donde se iba a juntar mucha gente, bailes. Aquí en Tlaxcala se da mucho del famoso mole, el mole del pueblo, que hacen la fiesta del pueblo y se reúne mucha gente, pues todo eso se suspendió. Entonces, en ese momento hubo una suspensión de reuniones, pero no enfocada a la iglesia cristiana, sino a pues toda lo que era la nación en general, ¿sí? Pero si de momento el gobierno dijera los cristianos no pueden reunirse más, ahí sí no tenemos que obedecer. Es necesario, como dijo el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si la Biblia nos manda a congregarnos, dice que no dejemos de congregarnos, entonces debemos de buscar congregarnos a pesar de que el gobierno nos lo impidiera en algún momento. Nosotros debemos de estar en contra de estas leyes que están a favor del movimiento LGBT y todo eso, que están a favor del aborto, a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Nosotros no debemos someternos en esos casos a nuestras autoridades superiores. Siempre debemos hacer de obediencia, pero con sabiduría. Lo mismo sucede en algún momento en las iglesias cristianas. Si a nosotros el líder de la iglesia en la que nos congreguemos nos pide que hagamos algo que va en contra de la Biblia, no estamos obligados a obedecerle. En ese caso, sí podemos nosotros desobedecer a una autoridad superior, como lo hicieron los amigos de Daniel, el que habla aquí en la Biblia, nos narra en el libro de Daniel, del profeta Daniel, que el rey Nabucodonosor crea una estatua y pide que todos se postren y adoren esa estatua, y los amigos de Daniel, que son Sadrach, Mesach y Abednego, no, ellos no se postran ante esa estatua. Y llega el rey y los confronta y él les dice, ellos le contestan, debes saber, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar del castigo que tú nos vas a enviar, y si no nos librara, dicen ellos, aún así no nos postraríamos ante tu estatua. Claramente desobedecieron un mandato del rey, era una orden firmada por el rey y ellos la desobedecieron. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que la Biblia enseña o de lo que Dios les pedía. Lo mismo pasó con Daniel cuando les dicen que no pueden hacer ningún tipo de petición a nadie más que al rey, y Daniel va y ora 3 veces al día. Dice la Biblia que oraba con sus oraciones dirigidas hacia Jerusalén, claramente pues oraba a Dios, y entonces van y lo acusan, y entonces el rey en turno es cuando avienta a Daniel al foso de los leones por haber desobedecido ese mandato, esa indicación de parte del rey. Y vemos como tanto a los amigos de Daniel como al mismo Daniel, Dios los libra por la obediencia que le dieron a él y no al gobierno, ¿sí? Entonces, en ese caso no estamos obligados a obedecer al gobierno cuando vaya en contra de nuestros principios cristianos. Si tuviéramos que perder el trabajo, si tuviéramos que perder algún tipo de privilegio o algo así, bueno, pues ni hablar. Es mejor, como dijo, insisto, como dijo el apóstol Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Entonces, hay que tener eso claro, porque hay líderes, insisto, en general, ya sea del gobierno o de las iglesias, que exigen una sumisión y una obediencia sin peros. O sea, no, tú tienes que obedecer porque yo soy el gobernador, yo soy el presidente, yo soy el pastor,
o lo que el nombre o el título de autoridad que tengan, y entonces se nos dice, yo soy aquí el que mando y tú tienes que hacer esto. Pues no, si la Biblia dice lo contrario, no tenemos que obedecer en esos casos, ¿sí? Dice después en el verso 3, sigamos leyendo, Romanos 13:3. Ahora, un punto bien importante antes de avanzar en esto, miren mis hermanos, por eso es bien importante que conozcamos la Biblia, porque es ahí como nosotros vamos a saber en qué punto debemos obedecer a nuestros líderes, insisto, sea de donde sea, iglesia o gobierno, pero debemos de conocer la Biblia, de lo contrario nosotros podemos caer en alguna práctica indebida por no conocer la escritura. Es aquí, la Biblia es el manual, es la forma en que Dios nos dirige para que nosotros sepamos lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos y lo que no debemos hacer, hasta qué punto debemos y hasta qué punto no debemos obedecer a una autoridad. Si nosotros no conocemos la Biblia, entonces es muy posible que seamos engañados. Tanto, insisto, esto aplica para la iglesia como para las cuestiones civiles, por lo que nosotros podemos encontrar tanto dentro de un pastor o de un gobernante, nos puede indicar hacer algo que vaya en contra de la Biblia, pero si no conocemos la Biblia, pues vamos a obedecer y después nos daremos cuenta que cometimos un error o, bueno, un error sería algo relativamente pues sin importancia, pero podemos cometer un pecado o muchos pecados, estar cometiendo pecados por causa de no conocer las escrituras. Ya les he comentado antes que la forma en que nosotros en estas reuniones estamos estudiando la Biblia es capítulo a capítulo, verso a verso, para poder ir conociendo todo lo que enseña la Biblia hacer en un libro, como en este caso que estamos estudiando Mateo, el libro de Mateo, en una de las cartas, como estamos estudiando ahorita Romanos. Mi intención es que podamos ir revisando todo eso y de esa manera conocer más ampliamente la Biblia. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Cuando le preguntan al Señor Jesús que cuándo sucederán las cosas del fin del mundo y la destrucción que vendrá, el Señor Jesús comienza diciendo, mirad que nadie os engañe. Y después les da toda una enseñanza. Pero ¿qué es cuál era uno de los propósitos? Que el Señor Jesús les enseña que nadie los engañe. Mirad que nadie os engañe. Y entonces les explica el Señor Jesús las cosas que han de suceder. Y es parte de mi intención al estudiar de esta manera la Biblia, así de una verso a verso, de manera expositiva, que nadie nos engañe, que tengamos el conocimiento para que ya sea que en la iglesia o en nuestro trabajo, o en el gobierno o en la escuela, donde quiera que nosotros estemos, no seamos engañados por el conocimiento que tengamos de la Biblia del Señor. Hablando de su pueblo, también dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No tuvieron el conocimiento y no por culpa de Dios, por culpa del pueblo que no se dedicó a escudriñar las escrituras para que no fueran engañados, ¿sí? Entonces, por eso eso cobra esa importancia, el conocer, el estudiar las escrituras, que podamos nosotros estar en contacto constante con las escrituras y no dedicarnos solamente a ver algo superficial, o a leer solamente un pasaje y medio contar algo ahí, después que yo les empiece a contar de mi vida y que les empiece a contar de mis experiencias y de las cosas que me suceden día a día y de las cosas, ¿no? Que no tienen que ver. Tenemos que enfocarnos en la Biblia. No quiere decir que si en algún momento dentro de la enseñanza les platico alguna experiencia y la tomo como un ejemplo para poder ilustrar algo que está en la Biblia, bueno, eso es otra cosa, pero hay gente que toma un pasaje y luego se pone a hablar de cualquier cosa y menos de ese pasaje, ahí es donde ya las cosas no están bien, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ahí es donde radica mi intención de que estemos estudiando de esta manera la Biblia para que no seamos engañados, ¿sale? Bien, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eh, esta parte es de verdad que para mí cobra relevancia porque hace tiempo cuando antes de que pues siguiera realmente al Señor, aunque les he compartido que yo desde niño prácticamente conozco
de la iglesia, mis papás pues me llevaban a la iglesia, pero yo considero que mi conversión realmente fue hace no muchos años. Y entonces a partir de ahí fue que, pues con la ayuda de Dios, con la instrucción de Dios, traté de ir alineando esas áreas en mi vida que no estaban bien. Una de ellas era justamente en cuanto a las autoridades, y específicamente hablando de las autoridades de tránsito. Yo mucho tiempo no tuve licencia de conducir, las placas del carro no eran las más actuales, a veces se me pasaba la verificación, en fin, era todo un caos. Y entonces, ¿qué pasaba cuando yo veía que había un retén de policías? Me molestaba, me enojaba, me preocupaba que me fueran a detener, causaba cierta incomodidad y me enojaba y si me detenían peor y me ponía ahí a alegar y no, pero ¿por qué me detienen? No he hecho nada. Pero ¿saben por qué era ese miedo? ¿Por qué era ese enojo? ¿Por qué era esa molestia? Porque yo andaba mal, porque sabía que mi licencia estaba vencida o ni traía licencia, que me iban a decir que las placas tampoco eran las actuales, que el carro no estaba a mi nombre, y todo eso me llevaba a tener temor, enojo y a reaccionar de manera equivocada ante las autoridades. ¿Qué fue lo que pasó después cuando pues ya gracias a Dios fui entendiendo que tenía que obedecer a mis autoridades y que si dicen que tienes que traer licencia de conducir, pues saca la licencia, si tienes que verificar, pues verifica, si tienes que cambiar placas, pues cámbialas. Y entonces el día de hoy cuando veo que hay algún retén o que pasa una patrulla junto a mí, pues ya hay veces que ni siquiera pienso o no me estoy fijando si vienen patrullas, cuando antes era algo común que andaba yo ahí alerta, ¿no? Por si veía alguna patrulla, porque si a lo mejor me va a detener y entonces me va a infraccionar y ya saben todo lo que pasa en esos casos. Pero hoy en día no es así, hoy en día gracias a Dios mi licencia está vigente, las placas son las más recientes que apenas cambiamos aquí en Tlaxcala y la verificación pues todavía está también vigente. Entonces, eso nos lleva a no temer, como dice aquí en el verso 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Si tú haces el bien, no vas a tener ningún temor, no vas a tener temor a que te detengan, no vas a tener temor a si ves un retén, no vas a tener temor, no sé, por ejemplo, si en tu trabajo van a hacer una auditoría y tú sabes que no te has robado nada, que tú estás actuando de una manera honesta, entonces pues que hagan las auditorías que quieran, yo sé que estoy bien. Entonces, dice aquí que los jueces, los magistrados, dicen, no están para infundir temor al que hace el bien. Si tú estás haciendo el bien, no tendrás temor de presentarte ante alguna autoridad porque pues no tienes nada malo, ¿no? Sucedió eso también, les platico y tiene que ver con esto, ¿no? No es que esté queriendo hacer lo que acabo de decirles que no es correcto, pero sucedió que hace tiempo una persona me dice que si puedo ir a checar cómo está el estatus de su carro y él tenía miedo porque había chocado su carro y pensó que a lo mejor lo iban a detener por haber chocado su carro. Entonces nos damos cuenta cómo es que él no quería ir a preguntar a una de las oficinas de tránsito o algo así se llama, porque tenía temor a que lo detuvieran. ¿Por qué tenía temor? Pues porque había chocado y no se había hecho responsable. Entonces, nos damos cuenta ahí cómo hay ese temor cuando uno hace lo malo, pero si uno está haciendo lo bueno, pues no debe haber temor. Y lo mismo va a pasar con nuestro Dios. Si nosotros sabemos que no estamos bien, que nuestra vida no está ordenada delante de Dios, nos va a dar temor presentar cuentas, decir, Señor, no, por favor, no vengas todavía porque mi vida no está ordenada. Si nosotros ordenamos nuestra vida y tratamos de andar en los caminos del Señor, Señor, cuando tú quieras venir por tu iglesia o llamarme a tu presencia, bueno, en ese sentido no habrá temor de presentarnos delante del Señor, ¿sí? ¿A quiénes son a los que deben temer? Pues a los que andan haciendo el mal. Ellos sí deben temer a las autoridades, sabiendo que si los logran agarrar, pues les tendrán que enjuiciar por todas aquellas acciones malas, aquellas acciones negativas en contra de las leyes, y entonces tendrán su castigo tanto aquí en la tierra y si no se arrepienten, pues también delante de Dios tendrán que presentar cuentas y ser enjuiciados, ¿sí? Dice después en el verso, ahí mismo en el verso 3, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Dice, y tendrás alabanza de ella, pues es servidor de Dios para tu bien. Esto también es bien importante. La policía, o al menos en teoría, y eso pues tristemente en nuestro país todavía hay casos de corrupción, pero la policía dice la idea o la estructura por la cual Dios estableció en nuestro país a los policías es para nuestro bien. Se supone que son ellos quienes tendrían que cuidarnos y al principio les decía, por eso es importante que estemos orando por nuestra nación y por nuestras autoridades,
desde el presidente hasta el de menor rango, y no lo digo en ninguna forma de desprecio, pero cualquier autoridad, aunque tenga un rango pequeño, puede de alguna manera beneficiarnos o perjudicarnos su administración. Y en el caso de los policías igual, estemos orando por el cuerpo de policías, la Guardia Nacional, el Ejército, para que realmente cumplan la función por la cual fueron establecidos y que no hagan extorsión. Recuerden cuando Juan el Bautista está predicando ahí en el Jordán, está bautizando, y entonces él les manda que se arrepientan, les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces se acercan diferentes grupos de personas y entre ellos se acercan los soldados y le preguntan: nosotros, ¿qué hacemos? ¿De qué debemos arrepentirnos? ¿Cuál es la forma en que vamos a expresar arrepentimiento? Y Juan el Bautista les dice: estén contentos o conténtense, tengan contentamiento con su sueldo y no hagan extorsión a nadie. Fíjense cómo desde aquellos tiempos y en aquellos lugares en Israel se daba que los soldados, que eran quienes cuidaban, tal vez no había como tal policías, pero habían soldados, entonces ellos estaban inconformes con su sueldo y por lo tanto extorsionaban a las personas para obtener un poco más de dinero. En el caso de los diferentes personas que se acercan ahí a preguntarle a Juan el Bautista: nosotros qué hacemos, y entonces él les da ciertas indicaciones, pero desde aquellos tiempos nos damos cuenta cómo ya había extorsión, y pues tristemente hasta el día de hoy sigue habiendo ese tipo de extorsiones y corrupción. Por eso es importante que oremos por nuestro país, ¿sí? Entonces, dice aquí, la intención de la policía es que nos cuide, así es que debemos de estar orando por ellos. Dice después en el verso la última parte del verso 3, dice: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso también es bien importante, porque a veces nosotros obedecemos pues porque, ay, bueno, pues porque me va a castigar, me van a infraccionar. Les platicaba hace un momentito de cuando yo no traía licencia, el carro no estaba verificado, y entonces pudo haber sido que yo sacara mi licencia y verificara el carro, por poner un ejemplo, por la única intención de que no me infraccionen, de que la policía no me moleste, lo digo entre comillas, ¿no? De que no se metiera conmigo, que no tuviera algún pretexto para infraccionarme. Y aunque estoy obedeciendo a la ley, pero no lo estoy haciendo con la motivación correcta. La motivación correcta es porque amo a Dios y Dios me dice que obedezca a mis autoridades, porque estoy dispuesto de buena voluntad a sujetarme a mis autoridades. Dice aquí en el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, es decir, no que tu motivación para obedecer no sea para que no te castiguen o no te infraccionen, no te penalicen o te puedan incluso llevar detenido. Esa no debe ser tu motivación. Tu motivación es tu conciencia, es decir, que nada te acuse delante de Dios, que tú estés bien con Dios, que tú quieras obedecer a Dios por amor a Dios, y entonces eso te va a llevar a alinear tu vida y no por razón del castigo. Lo mismo debe suceder con Dios. Nosotros debemos de obedecer a Dios no por temor a irnos al infierno, sino por amor a Dios. Mi obediencia debe estar a Dios por amor a Él. Recuerden que el Señor dijo, le dice a sus discípulos, al Señor Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos. No les dijo: si tienen temor de ir al infierno, guarden mis mandamientos. Yo creo que es parte, ¿no? De nuestra vida, el que digo: no, yo no quiero ir al castigo eterno para nada, pero no debe ser esa mi motivación para obedecer a Dios. Mi motivación para obedecer a Dios debe ser el amor que le tengo a Dios. Y en este caso de las autoridades también, si yo amo a Dios, quiero someterme a lo que Él dice, y si Él me dice que obedezca a mis autoridades, bueno, lo voy a hacer por amor a Dios, por amor a mi prójimo, es que voy a obedecer, pero no únicamente porque digamos: ay, es que si no verifico me van a estar parando y me van a infraccionar. No, esa no debe ser la motivación de raíz, sino el amor a Dios, el que mi conciencia esté tranquila delante de Dios, ¿sí? Dice después en el verso 6,
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Debemos de pagar nuestros tributos, debemos de pagar la honra a quien se le debe, decir, honrar a quien debemos honrar. Y miren, también todo esto viene a colación, sobre todo ahora en esta época de campañas, uno puede ver, no sé si con razón o no, yo no pretendo ahorita defender o acusar a nadie, pero una realidad es que se ha insultado al presidente como no se tiene idea, e incluso a los candidatos y el candidato y a las candidatas, ¿no? Sea del partido que sea, se les ha insultado, pero bueno, pensemos que ellos, tanto el candidato como las candidatas, no están en un puesto de autoridad, aún así se les debe respeto como personas. Pero hablando del presidente y la autoridad que él representa, se ha insultado mucho. Y aquí dice que se le pague a cada uno lo que se le debe. Al que honra, honra, al que respeto, respeto. Más allá de que si el presidente haya o no hecho las cosas bien, su investidura presidencial debe de representar un respeto para nosotros. Y si nosotros nos dedicamos a hablar mal del presidente, a insultarlo, a ofenderlo, estamos pecando contra Dios primeramente y contra nuestro prójimo. Debemos de tener cuidado lo que decimos. Es muy fácil decir, es que el presidente no sabe y eso no sé qué, e insultarlo. Puede ser que sí se haya equivocado mucho. Como le decía hace un rato, no hay gobiernos perfectos, pero eso no me da la libertad a mí para insultarlo. Paga a cada uno lo que se le debe. Al que honra, honra, al que respeto, respeto. Y por la investidura que él tiene presidencial, se le debe respeto. Lo mismo al que venga o a la que venga. Si queda tal candidato o candidato, debemos de pagar el respeto y la honra que merecen por la investidura que tienen, ¿sí? No con esto quiero decir que no podemos decir, hermanos, se dan cuenta que el presidente se ha equivocado, vamos a estar orando por él, vamos a pedirle a Dios que le dé sabiduría, que lo conozca, que se arrepienta, que pueda ser un hijo de Dios y que haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso está bien, ¿no? Pero más allá de insultarlo y burlarnos y eso, hermanos, ¿en qué condición como hijos de Dios quedamos? Nos estaremos pareciendo a los romanos que crucificaron al Señor burlándose de él, poniéndole una corona de espinas, pegándole con una caña, diciéndole, a ver, profetiza, a ver quién te pegó. Es lo que hacía esa gente, haciendo escarnio del Rey de Reyes. Imagínense en qué condición quedamos nosotros si no pagamos al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra, ¿sí? Más allá, insisto, de estar de acuerdo o no con lo que pueda hacer tal gobernante o incluso algún pastor de una iglesia, su investidura pastoral también requiere respeto. Insisto, no con esto quiere decir que no podemos decirle, oiga, pastor, me parece que esto no está bien, estas cosas no las veo correctas, con respeto. ¿Por qué? Porque tiene una investidura que entendemos viene de parte de Dios. Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y debemos respetarles. No quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que se dice o con todo lo que se hace, pero sí pagar a cada uno lo que se debe. Y en este caso dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Y qué mejor manera de honrar una investidura de tal magnitud que orando por él, pidiéndole al Señor que le dé sabiduría al presidente, al pastor, al líder, al gobernante, para que las cosas vayan lo mejor posible, siempre enfocándonos primero en su salvación, ¿sí? Señor, que en este caso aquí en Tlaxcala, que es gobernadora, Señor, que la gobernadora te conozca, que se arrepienta, que entregue su vida a ti y que como consecuencia las cosas funcionen bien dentro de su gobierno, lo mismo al presidente, lo mismo al pastor o al lugar o al líder que queramos enfocar, ¿sí? Dice después en el verso 9, bueno, dice en el verso 8, perdón, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, si tú amas a tu prójimo, entonces ni vas a robar, ni vas a matar, ni vas a adulterar, ni vas a codiciar, ni vas a mentir. Esos 5 mandamientos van enfocados a nuestro prójimo juntamente con el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el quinto mandamiento. A partir del quinto mandamiento y hasta el 10º
van enfocados a nuestra interacción con otras personas. Los primeros 4 tienen que ver con Dios, pero a partir del 5 y hasta el 10 tiene que ver con nuestros prójimos, con la gente que nos rodea. Y si nosotros aprendemos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, todo lo demás nos va a ser más fácil, sabiendo que todos los demás que nos rodean son tan imperfectos, tan débiles, tan falibles como nosotros. Si nosotros estuviéramos en un cargo de autoridad, ya sea en una gobernatura o en el frente de una iglesia o incluso siendo el presidente, les aseguro que también cometeríamos muchos errores. Entonces debemos ser empáticos con nuestros líderes, amándolos, expresándoles nuestro amor por medio de nuestras oraciones, rogando a Dios por ellos, y eso nos va a llevar, como dice aquí, si tú amas a tu prójimo, has cumplido la ley. En eso se resume la ley, en que amemos a nuestro prójimo, y más allá de estar buscando el mal de las personas en cualquier rango. Aquí no importa si es una autoridad, sino alguien que esté en nuestro mismo nivel en cuanto a posición, tanto en la iglesia como en lo civil. Debemos amarlos y estar procurando el bien de esas personas, procurar su bien, porque eso nos llevará a amarlos, o será un reflejo de que los amamos, y estaremos obedeciendo a Dios. ¿Sí? Muy bien, pues hasta aquí le dejamos, ya se va a acabar el tiempo. La próxima semana, primeramente Dios, le damos una repasada al verso 8, y de ahí pues espero poder acabar ya hasta el 14. De todos modos, nos vemos el jueves, si Dios nos lo permite. Seguimos estudiando los evangelios. Tengan una bendecida noche, descansen.